Gracias por la información. Gracias por informar. No sabía que sí funcionaba Zoom. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Logran escucharme bien? Sí, sí se te escucha. Sí. Buenísimo. Ok, nada más, yo sé que va contra las reglas, pero yo no tengo ningún problema si alguien quiere abrir el micrófono, hacer un comentario, hablar, preguntar. Más allá de que esto sea un monólogo, me encantaría que fuese una conversación. Entonces, de nuevo, tal vez para no romper mucho las reglas, de vez en cuando sientan plena libertad de, hey, un comentario, y si quieren, abren el micrófono. Entonces, vamos a ver nada más. Aquí tenemos en total a 17 personas. De verdad que es un placer. Deme un segundo, estoy terminando de hacer ajustes porque nunca he usado Zoom. Entonces estoy tratando de pelear para conectar todo. Nada más denme 20 segundos y me pongo a proyectar. Compartir pantalla. Y por favor me cuentan cuando pueden ver mi monitor. Se ve tu monitor. Buenísimo. Entonces, igual voy a seguir tratando de pelear porque me gustaría ver mis notas. Me di cuenta que en Zoom no se puede. Entonces, imagínense, yo tenía preparado una de historias y no quiero que se me vayan. Entonces, estoy tratando de que me carga aquí la presentación también en la computadora que tengo a la par. Sin embargo, no hay problema. Empecemos ahorita y ahí en el camino se nos va a ir cargando. Perfecto. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por venir hoy. Para mí todo un placer tener este espacio y compartir con ustedes un poquito de lo que nosotros hacemos como una industria transnacional y qué es lo que hacemos en mercados tan diferentes como Costa Rica, Brasil, Sur Corea o Estados Unidos. Entonces, cuando Stephanie me pregunta, hey, ¿tenés o te gustaría tener la oportunidad de hacer una pequeña charla con los estudiantes? Me fascinó la idea y tratamos de pensar, hey, ¿cuál es la pregunta que nos encantaría tratar de responder? ¿Qué nos gustaría tratar de responder a lo largo de esta charla? Y por eso fue que utilizamos esta pregunta. ¿Cómo pasar del aula a los emprendimientos? Entonces, esa va a ser la gran pregunta que vamos a tratar de contestar hoy. Y nuestro objetivo va a ser, de forma muy transparente, llevarnos herramientas, metodologías o tips para que esto sea una realidad. Si me preguntan para mí qué es éxito hoy de la charla, es que ustedes digan, puta, esto me fascinó, voy a ponerlo en práctica, aquí está esta herramienta, esta metodología, y voy a ver cómo empiezo a conectar los puntos. Eso es para mí el objetivo de hoy. Entonces, de nuevo, de verdad que es un placer. Mi nombre es Roy Solano, y como decía mi hermana, ya sacaron por ahí, claramente somos hermanos, trabajo como líder de innovación de P&G para Brasil. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y voy a mover esto por acá. Ahora sí, no, voy a hacer esto chiquitito. De verdad me encantaría poder verlos, pero voy a dejar esto por acá. ¿Cuál es mi rol? Mi rol, como ven en algunas fotografías, es facilitar espacios de innovación. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos facilitar espacios de innovación desde el trabajo diario, es decir, para equipos que se encargan de la parte financiera y contable, hasta innovación en productos y experiencias. Yo y mi rol, lo que nos encargamos es de crear espacios de innovación donde los equipos puedan aprender, validar, explorar bajo un portafolio, llamémoslo así, donde se puede echar a perder. Sin embargo, y como todo esto no es una obra de caridad, es un negocio, queremos que se eche a perder con la menor cantidad de recursos posibles. Ese es nuestro objetivo. Entonces, mi rol y responsabilidad es facilitar estos espacios, preparar a los equipos y desarrollar todo un proceso de aprendizaje donde desarrollamos soluciones de impacto. Me gustaría hacer hincapié en dos fotografías que están viendo acá, que no sé si logran ver mi mouse. ¿Sí logran ver mi mouse? Y si alguien puede contestarme con un sí, me encantaría porque no puedo leer el chat tampoco. Sí, es que también creo que yo muteé a todo el mundo, pero sí. Ok, eso de la democracia y los derechos, no, 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 este Zoom es completamente autoritario, estoy molestando. Entonces, hay dos fotografías que me parecen muy positivas y que me encantaría compartir. Está esta primera de acá que ven un equipo que está todo de pie y de fondo hay unos árboles. Ahí hay entre 7 y 8 nacionalidades. Estamos hablando de gente de Rusia, de Polonia, de Filipinas, Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica, Venezuela, Panamá y vi creo que por ahí, 8. ¿Por qué esto es importante? Porque desde ya empezamos a tener una pista. Los procesos de innovación son procesos que generan trabajo en equipo, son procesos que dependen de contextos variados, de conocimiento variado, y no es un proceso que nace del esfuerzo de una sola persona. Entonces, por ahí quiero que empecemos a analizar cómo es que se da este proceso de innovación. Y el segundo, que creo que aparece en varias fotografías, es un tema del orden. Y no sé si
me imagino ustedes por su contexto, por la forma en la que trabajan y como científicos y científicas que son, va a ser muy difícil que tengan el laboratorio desordenado. Sin embargo, el proceso de innovación no tiene que ser como muchos esperan que se trabaje en las empresas, que sea estructurado, formal y todos casi que en gavetas y en cuadros tratando de generar una solución. No, en lo más mínimo, es un proceso creativo, diferente. Pero bueno, esas dos fotografías quería hacer hincapié para tratar de introducir cuál es mi rol y cuál es mi responsabilidad. Entonces, de nuevo, yo me encargo de todo el proceso de innovación del mercado de Brasil. Es el mercado más grande de América Latina y es un mercado con gigantesco potencial para nosotros. Ahora, cuando yo hablaba de mi rol, me parecía que era súper aburrido. Yo dije, hey, de verdad no quiero hacer hincapié en nada de lo que yo hago, sino juntos tratar de responder la pregunta que hicimos al inicio. Y cuando trataba de responder esa pregunta, también me hacía preguntas a mí mismo. Y decía, hey, ¿cuál es el mejor error o fracaso que he logrado laboralmente? Y ojo, ¿cuál es el mejor error o fracaso que he logrado laboralmente? ¿Por qué trato de enmarcarlo como un error o fracaso? Porque es imposible hablar de innovación sin fracaso de por medio. Es imposible hablar de generar disrupción sin fracaso de por medio. Y yo sé que ustedes como científicos y científicas lo saben por el método científico, por el constante aprendizaje a través de validaciones y todo este sistema que tienen hasta agendas donde anotan todo lo aprendido, pero eso normalmente no pasa cuando tratamos de utilizar innovación en el mundo de los negocios y mucho menos innovación cuando hablamos de éxito en las personas. Si nosotros pensamos en una empresa innovadora, ¡pum!, se nos vienen empresas exitosas. A nadie se le viene la idea de una empresa no exitosa. Entonces, ¿por qué es importante hablar del fracaso? Porque sin el fracaso no tenemos aprendizajes. Sin aprendizajes no llegamos a esta innovación disruptiva. Ahora, tratando de contestarles la pregunta, ¿cuál es el mejor error o fracaso laboral que he logrado? Voy a hablarles de una experiencia que tuve en el taller de Brasil del 2019. Entonces, en la fotografía van a ver un equipo de 6 personas. Ahí tenemos legal, análisis de datos, comunicación, ventas. Tenemos el equipo que también se encarga del contacto con el cliente. Era un equipo diverso, con información variada y contextos variados. Era un taller súper importante. Nuestra relación con las farmacias independientes. Estábamos tratando de solucionar este problema. El equipo está trabajando, como pueden ver en la fotografía a la derecha, estábamos haciendo distintos análisis, tratando de entender el punto de dolor de ambas partes, nosotros y nuestro cliente, y realmente sentíamos que íbamos en el camino correcto. Ahora, y ya saben que es un fracaso, entonces les adelanto la historia. Sin embargo, hablo de este porque es uno de los fracasos más grandes que he tenido. Era la primera vez que hacía un taller en Brasil. Era la primera vez que Brasil me llamaba como consultor para hacer este proceso de entender una posible solución disruptiva y era un dolor gigante para el negocio. Y fallamos y fallé. Y de hecho, tengo en mi teléfono, que es una fotografía que me encanta visitar a menudo, esta de acá. Pueden ver la cara del equipo. Es más, hasta voy a tratar de hacer suspenso y me voy a quedar callado como 5 segundos. Pueden ver la cara del equipo, ¿verdad? O sea, casi que uno siente lo que este equipo está viviendo en ese momento. Dando un poco de contexto, lo que está pasando ahí es, si recuerdan la fotografía anterior éramos 6 y aquí solo hay 3 personas. Estas 3 estaban escuchando lo que los otros 2 compañeros estaban entrevistando afuera del edificio. Ellos estaban afuera yendo a distintas tiendas de dueños de farmacias independientes y les estábamos presentando la solución. En este preciso instante, cuando yo tomo la fotografía, la persona nos comunica que no le interesa hablar con P&G, mi empresa, que no quiere hablar con nosotros y que la solución le parece pésima, que le parece lo peor y algo ofensivo por ciertas razones. Todo el equipo abre los ojos, Cintia y Diego, que están al lado izquierdo, se puede casi que leer la cara el dolor. ¿Por qué? Porque llevábamos 5 días, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, construyendo esta posible solución y fracasamos. Cuando fuimos a hablar con la presidenta de la compañía para Brasil, ella realmente nos abrazó a los 6, 7 que estábamos ahí, incluyendo mi jefe, y nos dijo, no hay ningún problema, sigan adelante. Sin embargo, yo en mis adentros dije, puta, nos equivocamos en el primer taller. Entonces, ese fue el error más grande que he tenido laboralmente hasta el día de hoy.
¿Por qué empiezo por acá de nuevo? ¿Y por qué quiero comentarles este fracaso? Porque no se puede hablar de innovación sin fracaso. No se puede hablar de innovación disruptiva y cambio sin fracaso. Ocupamos empezar desde ya a tener esta mentalidad de crecimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Después ahí se los dejo como tarea. Se llama Growth Mindset, mentalidad de crecimiento. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que cada vez que nos enfrentamos a un reto, que nos enfrentamos ante una disyuntiva, no es que vamos a decir, ah, sí, yo puedo. No, pero vamos a encontrar las herramientas necesarias para salir adelante. Este equipo lo logró, aún sigue trabajando en una propuesta, sin embargo, en ese momento fracasamos. Ahora, viene otra pregunta. Y de nuevo, el objetivo de estas preguntas era tratar de compartir con ustedes quién soy yo como persona y qué hago yo en mi rol, en mi día a día. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que he recibido sobre el fracaso? Y diría que la fotografía comunica bastante. Sin embargo, en mi caso, el mejor consejo que he recibido sobre el fracaso viene de dos personas en específico. Y qué cansado que esta familia solo hable de la familia. Pero hablo de mi mamá y mi papá. Realmente los dos, bajo un contexto muy humilde, bajo características muy complejas en su tiempo, logran sacar adelante a la pandilla y, más importante aún, logran enseñarnos que no existe un no. Ahora, esto no es un romanticismo loco de, ah, sí, simplemente hay que seguir. No, hay que entender de que para continuar hay que tener aprendizajes validados, hay que entender qué es lo que se quiere aprender, hay que tener una estructura y hay que tener también un proceso. Sin embargo, el mensaje clave es, si usted logra ordenar estos cuatro elementos y continúa con persistencia, no existe un no. Entonces, cuando hablamos de fracaso, no existe un no. Del fracaso se pueden obtener grandes aprendizajes, pero ojo, solo si se tienen estos cuatro elementos. Si no, estamos echando plata al fuego y no estamos aprendiendo nada. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? Entender qué es lo que se quiere aprender, entender cómo es que se va a medir, cuál es la estructura y cuál es el proceso. Esos cuatro pasos nos aseguran que fallar, probar y aprender tiene sentido porque se avanza y no simplemente estamos prendiéndole fuego a la plata. Entonces, dicho esto, vienen los objetivos de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Me encantaría que los 17, 18 personas que estamos por acá podamos empoderarnos a innovar. ¿Y qué quiere decir esto? Que podamos entender cuáles son herramientas, metodologías o procesos que podemos utilizar hoy ya para generar innovación. En el contexto actual se trata de tener ideas que impacten. Y que ideas impacten significa que mejore la calidad de vida de las personas. Y ustedes como científicos ya tienen una ventaja gigantesca en esto. Científicos y científicas. ¿Por qué? Porque son capaces de, con el conocimiento que ya poseen, saber qué tipo de soluciones. Lo que hace falta es conectar los puntos en algunas cosillas como modelo de negocio o los canales o ingresos y costos. Pero tienen esta información. Entonces, objetivo número uno para mí, empoderarlos a innovar. Número dos, despertar esta curiosidad. Esta curiosidad que es un motor gigantesco para la innovación. Es volver a tener 5 años y preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y por último, cambiar el mundo a nuestro alrededor. El objetivo de la innovación, e inclusive diría que el objetivo personal de cada uno de nosotros, es cambiar el entorno. Y claramente para bien. Ahora, puede ser que algunos digan, no, hey, qué cansado esta charla. Sin embargo, desde mi más humilde recomendación es, debemos apuntar ahí. Son estos disparos a la luna que si fallan van a quedar muy alto. Y yo sé que es una frase trillada, pero por ahí tenemos que empezar cuando hablamos de innovación. Entonces, tenemos 3 objetivos para hoy. Empoderarnos a innovar, despertar curiosidad y cambiar el mundo. Y estos 3 deben de ayudarnos a responder la pregunta. ¿Cómo pasar del aula a los emprendimientos y generar una innovación disruptiva? Esa es la introducción de hoy. Si alguien quiere agregar algo más a la agenda, hacer una pregunta, agregar un objetivo, sienta en plena libertad. De verdad, este es un espacio para conversar, no es un monólogo. Si alguien, y de verdad los invito de nuevo, quiere hacer un comentario, una pregunta, espero que por favor nos permitan que el equipo abra los micrófonos y quien tenga un comentario, quiera decir algo, nada más abra el micrófono, de verdad. Entonces, quiero detenerme y hacer una pregunta a todos los que están aquí presentes, a todos y todas. ¿Ustedes creen que son creativas? ¿Por qué o por qué no?
Y eso es una pregunta abierta, entonces voy a poner el timer y dediquemos 1 minuto o 2 minutos a escuchar una respuesta. Así que, por favor, si alguien quiere abrir el micrófono y regalarnos esta respuesta, se lo agradecería montones. ¿Alguien por ahí? Ya pueden hablar, de hecho. Uy, uy, uy. Vamos, por favor, no me dejen en mal. Entonces, voy de nuevo. ¿Ustedes creen que son creativas o creativos? ¿Y por qué o por qué no? Es una pregunta abierta. De verdad, no se preocupen. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, eh, ¿cómo está Raquel? Rachel. Rachel, ¿cómo está Rachel? Bien, bien. Yo diría que en la mayoría de los casos, ¿verdad? Cuando a uno le piden que haga algo y que use la creatividad, casi siempre uno como que se deja llevar por algo que ya está creado. Como Ujú. que intenta siempre hacer una réplica y no se toma tanto el tiempo como de hacer algo que no sea lo mismo que usted ve o así. Entonces siento que por eso a veces no soy tan creativa. Rachel, me encanta tu comentario. Primero, gracias por abrir el micrófono. Ya rompiste el hielo, así que ya ahora todo el mundo va a participar. Pero Rachel, si yo te hago la pregunta directamente, ¿vos crees que sos creativa o no? ¿Qué me decís? Y yo digo que sí, para ser Ah, optimista. ok. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere decir si es creativo o no? ¿Alguien más? Ya Rachel rompió el hielo, por favor. Hola, Vamos hola. a... Ajá. Yo creo que en ocasiones sí, en ocasiones no, depende de la situación. Ok. Entonces, en tu caso, a veces sí, a veces no, Kenneth. Ujú. Ok. ¿Y tenés una idea por qué a veces sí, a veces no? Ya lo he identificado, me he conocido y sé que en ciertas ocasiones lo soy, en otras no. Ok. Buenísimo. Muchísimas gracias, Kenneth. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta de si son creativos o no? Bueno, a mí me pasa como que a veces sucede cierta situación y como que tengo muchas cosas en la cabeza de cómo se podría solucionar algo. Entonces puede ser o que logre canalizarlo si tengo, qué sé yo, tal vez las personas que también me apoyen en esto, o bien se trunca un poco el asunto si no veo ese apoyo, pero de alguna forma como que logro buscar. Entonces, yo sí creería como que en varias ocasiones, digamos, soy creativa o por lo menos trato de buscar alguna salida. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Y gracias a los tres que participaron. Ojalá poco a poco empecemos a participar más, porque de nuevo, la idea es un conversatorio, no un monólogo. Y tratando yo de responder la pregunta, me hubiese encantado que todos dijesen sí. No sé por qué lo está preguntando. Sí, Roy, claramente. Todos somos creativos. Y si cerramos un segundo los ojos y nos ponemos a pensar, ¿dónde es que hacemos creatividad diaria? Traten de pensar qué son aquellas cosas que ustedes hacen pequeños cambios, que son únicos a ustedes y que muestran creatividad. Yo les voy a responder la pregunta. Todos ustedes son creativos y son creativas. Es una habilidad natural que tenemos. El problema aquí es que conforme vamos creciendo y vamos avanzando en la escuela, el colegio, nos van robando esa creatividad. Y yo sé que no es nuevo para ustedes, probablemente ustedes lo han sentido, pero todos, absolutamente todos y todas somos creativos. Es una habilidad innata y no hay por qué dudar de ella. Es vital creer que somos capaces de cambiar el entorno. Ahora, podemos dudar de nuestras ideas. Hey, tal vez esa idea no es tan buena, pero nunca dudar de nosotros, porque la creatividad nuestra es innata y es capaz. Segunda pregunta, y espero que también me contesten. ¿Cómo era su creatividad cuando eran niñas o niños? ¿Y cómo es ahora? ¿Quién quiere tratar de contestar, contarnos cómo era su creatividad cuando eran niños o niñas? Vamos, por favor. Alguien, ¿cómo era esa creatividad cuando eran niños o niñas? ¿Y cómo es ahora? Eh, Dale, José, pura vida. Permítame. Sí, se te escucha fuerte y claro. Ahora sí, Ahora sí, José. ok. Bueno, yo siento que antes, yo cuando era pequeño parecía una bomba. Ajá. Donde sea que fuera, parecía, digamos, se me imaginaba un mundo
súper fantasioso y siempre pasaba jugando mucho. Lo que pasa es que ahora siento que esa creatividad digamos, se enfoca o se trata de volcar hacia ciertas cosas en las cuales a uno siente que es más útil eh, para uno adulto, ¿verdad? Ujú. Me encanta, José. ¿Quién más quiere compartir? ¿Cómo era esa creatividad cuando eran niños o niñas? En mi caso, y les comparto, a mí me fascinaba jugar con Legos. Y algo que a mí me encantaba hacer de niño era ir en el carro y cuando veía que el carro se movía, ir generando como una personita en mi cabeza que brincaba y se movía rapidísimo y lograba brincar ese techo, ese poste, ese techo y ahí, esa casa. Me encantaba jugar así. Me encantaba crear historias y me las dejaba para mí solito en la cabeza. Esa era la creatividad que a mí me fascinaba de pequeño. ¿Cómo era la de ustedes? ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, en mi caso, igual, digamos, yo también cuando andaba como en carros o así, veía diferentes estructuras, no sé si era de jugar mucho Mario Bros o algo así, pero decía, de acá brincaba, luego hago esto y lo otro, y que también con mi hermana teníamos diferentes juegos, recuerdo que teníamos como personajes, también grabábamos como historias en una grabadora pequeñita, y era como un mundo que creábamos entre las dos. Entonces, sí, siempre estábamos como en la misma sintonía. Era muy bonito. Me encanta oír eso. Ahora, y espero, y no va a ser la pregunta siguiente, pero espero que no hayamos perdido esa creatividad, sino que con el tiempo haya avanzado y se utilice en otras áreas, como decía José, pero no dejemos de utilizar la creatividad de área. Última pregunta. ¿Cuándo se sienten que están en su espacio momento más creativo? ¿Cuándo? Cuando estamos solos, en mi caso. ¿Cuándo estás solo, José? Sí. ¿Ok? ¿Quién más? Yo siento que cuando estoy en un grupo así, tengo como que puedo opinar algo y todo el mundo le aporta algo. O es bonito en las actividades cuando uno lo pone como a ver cómo podría resolver un problema y todo el mundo tira ahí ideas y se construye algo bastante bonito a partir de perspectivas diferentes. Me encanta. ¿Alguien más quiere compartir cuándo se sienten que están en su espacio momento más creativo? Ok, vamos a continuar en esta. Algo que es súper importante entender es conocer cómo funciona nuestra creatividad y cuándo podemos potenciarla. Todos somos creativos, todos y todas. Eso es por naturaleza, es nuestra habilidad innata. Y algo que es súper importante es seguir desarrollando esta confianza en que somos capaces, en que tenemos las capacidades y que realmente podemos generar el cambio en nuestro entorno. Entender cuándo es que no somos más creativos y cómo es que se expresa nos va a permitir a utilizar las fortalezas y avanzar en este proceso creativo y no preocuparnos por, hey, esas dudas que a veces tenemos de las debilidades que aparecen en el área creativa. En el área creativa y en todas. Entonces, desde aquí ya empezamos a amarrar ciertos aprendizajes. Y número uno, y crítico, va a ser la creatividad. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué es la creatividad para nosotros? La creatividad en este caso va a ser utilizar nuestra imaginación para crear algo nuevo en el mundo y ojalá algo que genere impacto positivo. Y al final se vuelve una mentalidad y un accionar que nos permite solucionar problemas. La creatividad es el músculo básico para la innovación. Y la forma de alimentar nuestra creatividad es a través de la curiosidad, de volver a tener 5 años y preguntar por qué, por qué, por qué y por qué. Y ojalá responderse el cómo y cómo. Ahora, veamos casos de empresas que han logrado utilizar la curiosidad y la creatividad para responder a problemas cotidianos. Entonces, problema número uno, tengo que comprar algo. Aquí está la solución. Tal vez no todos, porque yo también me incluyo, no conocemos estas oficinas, pero estas son las oficinas centrales de Amazon en Seattle. Amazon logra responder esta pregunta de forma maravillosa y con total conveniencia. ¿Cómo comprar algo? De hecho, uno puede ir ya a su teléfono y comprar cosas en Amazon y que se los vaya a dejar a la casa de uno, aun aquí estando en Costa Rica. El punto clave es, ellos lograron responder de forma muy conveniente cómo comprar algo. Siguiente pregunta. Me imagino que ya se sabe la respuesta al problema de, tengo que buscar algo. Google. Google es una empresa que logró descubrir de forma muy creativa cómo responder a esta pregunta de, tengo que encontrar, buscar algo. Y por último, tengo que comunicarme. Este es un tantito más difícil,
pero tenemos las oficinas centrales de Apple. Estas tres empresas gigantescas que valen más de $1.000 millones, si mal no me equivoco, tienen algo en común, ¿verdad? Ellas tienen algo en común. ¿Qué creen que tienen en común? Pregunta abierta. ¿Qué creen que tienen en común? Un propósito, Rompieron los esquemas, tal vez. ¿Ok? ¿Qué más? un propósito específico. Un propósito específico. ¿Ok? ¿Qué más? Ok. Con dos. Estuvo muy bueno. 2 es el número óptimo. ¿Será que todos empezaron en un garaje? Lo que tienen en común. Al lado derecho es el garaje donde nació Google. El de abajo, este de acá, es donde nace Apple. Y el de la izquierda es donde nace Amazon. ¿Será que es eso? ¿Será que solo basta con ir a comprar un garaje y ya? Todos vamos a tener una empresa de $1.000 millones. No. No se trata en lo más mínimo sobre empezar en un garaje. No se trata de generar esta idea innovadora desde una única vez, sino vamos a tratar de entender esa respuesta. Entonces, vamos a empezar a romper los paradigmas de la innovación. A partir de aquí, vamos a ver 3 pasos específicos para lograr los 3 objetivos y la respuesta que vimos. Entonces, paso número 1, derribar los mitos alrededor de la innovación. Esa pregunta que les hice, de qué tienen en común, ahora el objetivo es que cuando les vuelvan a hacer esta pregunta, ustedes puedan responder de inmediato cómo. Entonces, mito número 1, una idea exitosa desde el comienzo. Esto es falso. Falso. Uno no empieza con una idea exitosa desde el comienzo. Y yo sé que ustedes lo saben como científicos y científicas que son. Conocen el método científico, entienden cómo funcionan las hipótesis, pero no siempre es sencillo aplicarlo afuera. En el mundo académico y en el mundo del análisis científico, tal vez sí, pero cuando salimos a la calle, a veces perdemos de vista algún factor crítico. Sin embargo, aquí el mito es una idea exitosa desde el comienzo. Entonces, ¿cómo vamos a probar que esto es falso? Número 1, nunca había sido más fácil innovar hoy. Hoy es en el momento más sencillo para la historia del ser humano innovar. Ustedes quieren hacer una aplicación, ya no tienen que comprar servidores para poner su aplicación. Pueden contratárselos a Amazon. Hoy ustedes quieren crear un prototipo de algún material de plástico, metal, madera. Van a una impresora 3D. Ya no tienen que tener una fábrica gigante. Hoy ustedes lo que quieren hacer es un servicio de entrega y su producto lo que va a hacer es un producto alimenticio. Pueden utilizar Rappi, Globo, Uber. Hoy por hoy es más fácil innovar que nunca. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Segundo dato, el 66% de las empresas que logran avanzar el Valle de la Muerte cambiaron sus planes a lo largo del camino. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron con un plan A y a lo largo de 3 a 5 años, que es el Valle de la Muerte, cambiaron completamente a un plan Z. Ojo, aquí hay algo interesante. Quiere decir que las empresas exitosas no son aquellas que empiezan con una idea exitosa, sino que logran aprender a cómo movilizarse hacia una estructura, idea exitosa. Punto número 2. Punto número 3. El éxito radica en encontrar un plan que funciona antes de que se nos acaben los recursos. Entonces, tratando de amarrar mito número 1, nunca había sido más fácil innovar. Sin embargo, el 66% de las empresas hacen un cambio. Aquellas que son exitosas hacen un cambio. Quiere decir que el plan inicial no funcionó y el éxito radica en encontrar un plan que me permita entender cuál es el éxito antes de que se me acaben los recursos. La pregunta entonces es ¿cómo? Perfecto. Ese es el primer tip para romper el mito número 1. Seguir el ciclo de aprendizaje Lean, se le conoce, donde construimos, medimos y aprendemos. Yo construyo una posible solución, mido cómo mis usuarios y mis clientes utilizan la solución y aprendo qué es lo que ellos esperan, necesitan de esta solución. Esto es clave a la hora de innovar. ¿Por qué? Porque no se trata de tener una idea exitosa. Se trata de entender cuáles son las necesidades de tus clientes, cuáles son las características correctas de tu producto y en ese momento, cuando encontramos los dos, din, 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 ahí es donde radica el éxito.
La forma de hacer esto es seguir un aprendizaje validado. Y aquí ustedes se pueden poner los anteojos o los lentes de científicos y decir, ¡ja! Yo sé hacer esto. Porque efectivamente ustedes saben. Es utilizar el método científico, pero en ideas. ¿Cuál es mi hipótesis? Construyo algo para medir esa hipótesis. Mido la hipótesis y con base en los resultados aprendo. ¿Qué tengo que aprender? Aprender sobre, ¿es un modelo de negocio exitoso? ¿Cuál es la necesidad de mis clientes? ¿Y cuál es el contexto? Ahora, vamos a ver una serie de ejemplos que nos permiten aterrizar esto con mayor sencillez. Este es el primero, que aunque está un poco lejano a nosotros, es de verdad espectacular. La que están viendo ahí fue la CEO de PepsiCo, o Pepsi, para hacer una asociación, desde el 2016 hasta el 2019. No, desde el 2015, perdón. Ella fue la CEO, es decir, la presidenta de la compañía. Y ella utilizó, aquí viene ya el segundo aprendizaje camuflado, Design Thinking como una estrategia de negocio. Entonces, vamos a ver cómo fue que PepsiCo utilizó esta herramienta para crecer un 44% el precio de sus acciones en 4 años. Imagínense, casi que podríamos decir que fue un 11% por año. Eso es algo, un montón de plata. Pero no nos centremos solo en el dinero, sino tratemos de ir un poquito más adentro. ¿Cómo es que utilizamos Design Thinking, que aún no sabemos qué es, más adelante? Pero ¿qué es Design Thinking y por qué hablamos de un diseño centrado en las personas? Vamos a ver este caso tratando de empezar a conectar con el mito número 1 de ideas exitosas al inicio. Entonces, contexto para PepsiCo. Era una empresa gigante que estaba perdiendo fuerza en el mercado y costaba mucho dinero sostener a todos sus empleados. Número 2, esta nueva CEO sabía que su empresa no estaba conectada con los consumidores, no entendía su contexto y no entendía su realidad. Ella, para hacer ese cambio, lo que decía es decirle a todos los vicepresidentes, hey, van a empezar a tomar fotos con sus teléfonos de aquellos productos que son interesantes, que son productos que le hablan a uno. En mi caso, tengo que admitir que tengo uno que otro producto que me llama la atención. Y uno de mis favoritos es súper aburrido, es una botella, y el otro es mi cartuchera que anda por ahí. Son productos que me hablan. ¿Y por qué? Porque me comunican algo a mí como cliente, como consumidor. Esto es algo muy subjetivo y cuesta mucho de visualizar como empresa. Si uno cierra los ojos y dice, hey, ¿cómo yo voy a ver esto en una idea? Bueno, validando, construyendo, midiendo y aprendiendo. Ese es el caso de PepsiCo. Pero entonces, ¿cómo fue que lo lograron? Ella logra entender que el diseño va más allá del consumo, que el diseño de un producto va más allá, que no se trata solo de abrir la botella, abrir el empaque de snacks y comérselo, sino hay una experiencia de por medio. Y entonces, hay dos grandes innovaciones que ayudan a PepsiCo a generar este cambio. Y justamente quiero presentárselas. La primera se llama Pepsi Aspire y nace con la pregunta de cómo dar una mejor experiencia mientras se toman bebidas. Y esta fue la solución. Esto es Pepsi Aspire. Es un producto súper interesante que básicamente lo que hace es que uno le da clic a la pantalla, uno escoge la combinación de sabores. En la pantalla van a aparecer esta combinación de sabores. Entonces, visualmente disfruto del proceso, huelo el proceso y siento el proceso. Esta fue una innovación que ellos hicieron para mejorar la experiencia en el consumo de bebidas. Y luego tenemos esta otra, que es aún más interesante, que se llama hacerlo pequeño y ponerlo en rosa. Shrinker and Pinker, por sus siglas, por su traducción en inglés. ¿Qué era este segundo caso? Ellos lo que entendieron es cómo podemos dar una mejor experiencia para las mujeres en el consumo de snacks. Ojo, contexto. Eso estaba pasando en Asia. Y las mujeres en Asia no disfrutan de comer snacks como tal vez lo hace el resto del mundo. ¿Por qué? Porque ellas no gustan de que se escuche cuando están buscando los snacks, ni que tampoco las vieran haciendo así, que se echen lo que va quedando en la bolsa en las manos. No les gusta. Sus razones tendrán, pero lo importante para uno como empresa es entender por qué y cómo puedo solucionar este punto de dolor. ¿Qué fue lo que hizo PepsiCo? Hizo esto. Y de nuevo, yo sé que ustedes van a decir, hey, esto no es innovador, pero para una empresa tan grande, ser capaz de solucionar un problema de un cliente que a veces están tan lejos, es realmente innovador. ¿Por qué? Porque lograron entender la necesidad de estas mujeres, de estas mujeres y generaron un carretillo
de plástico donde pusieron los snacks, yo podía sacar el carretillo y me comía el snack sin necesidad de... Entonces, aquí es donde viene la idea número 1 y el mito número 1. No se trata de tener una idea exitosa. PepsiCo ya tenía la Pepsi, ya tenía las Lay's, ya tenía Quaker, ya tenía productos que en teoría eran exitosos. Se trata más bien de cómo yo puedo seguir avanzando en entender las necesidades de mi cliente, el contexto de mi cliente, para construir algo de impacto. Ahora, vamos a vernos otro caso. Y sé que ya por la imagen están sacando ahí de qué estoy hablando. Hay que tener cuidado con los falsos negativos, que en realidad eran falsos negativos a toda costa. ¿Qué es un falso negativo en este caso? Son aquellas ideas que decimos, hey, no, la verdad no, esa idea no va a funcionar, así que matémosla. Hay que tener cuidado con eso. Entonces vamos a ver esta historia muy rápido, pero con cuidado. Era 1996, este editor, Nigel Newton, iba para su casa en Londres y llevaba alrededor de unas 50 páginas para leer sobre una propuesta de libro que tenía que él aprobar para el lunes. Él decide no leerlo y en cambio se los entrega a su hija, Alice, de 8 años. Y ojo que en negrita. Es aquí como cuando los profesores dicen, hey, esto entra en el examen. Ojo que en negrita. Se los entrega a su hija Alice, de 8 años. ¿Qué es lo que pasa? Alice lee el libro, aproximadamente una hora después regresa y le dice, papá, esto es mucho mejor que cualquier otra cosa. Ding, 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 ding. Porque esto es un falso, porque hay que evitar los falsos negativos y los falsos positivos. Aquí hay un error. Porque nosotros no somos los clientes. Un falso negativo es cuando nosotros creemos que tenemos la razón y por ende puedo decir si efectivamente es una idea innovadora o no. Vamos, con calma, para explicarme mejor. El mito número 1 de una idea exitosa desde el comienzo es falso, porque no se empieza así. Se empieza teniendo una gran cantidad de ideas que yo puedo validar utilizando el proceso Lean de construir, medir y aprender. Y algo súper importante de entender para nosotros es, hey, yo no soy mis clientes. Yo no sé qué es lo que ellos sufren, qué es lo que ellos padecen. Yo no puedo tomar decisiones por ellos. La forma correcta es, yo construyo algo, analizo en conjunto con mi cliente y con base a ese aprendizaje tomo decisiones para generar cambio. Entonces, el aprendizaje grande del mito número 1 es, no se trata de la calidad de las ideas, sino de la cantidad de ideas que podamos validar de forma exigente antes de gastar nuestros recursos. Entonces, equipo, ese es para el mito número 1. ¿Alguna duda, comentario, algo que quieran compartir sobre el mito número 1? Pueden hablar, ¿verdad? Aun cuando yo les dije al inicio de que ya no. Fue mi culpa, fue mi culpa. No pasa nada, no pasa nada. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el mito número 1 y una idea exitosa desde el comienzo? ¿Alguien ha escuchado esto? Y es la típica película de Facebook, de Apple, de que para ser innovador hay que, casi que hombre blanco de Estados Unidos, se sale de la universidad y entonces tiene una idea mágica y se vuelve millonario. Es falsísimo, eso no es cierto. ¿Alguien tiene algún comentario por ahí? Ok, vamos a continuar entonces. Mito número 2. Las ideas son solo mías y solo mías. Yo creo mi idea y me la dejo guardada, como cuando antes la gente guardaba la plata bajo el colchón. Me la guardo para mí solo, no se la comento a nadie, no se lo digo a nadie, porque es que si yo se lo digo a alguien, me van a robar la idea. Ustedes no se imaginan cuántas veces yo he escuchado esa frase. De verdad, millones de veces. Si solo con ideas la gente se volviese millonaria, más de un hijo de puta loco sería millonario. Porque con ideas no se gana en el mercado, con ideas no se genera innovación. Entonces, número 1, y es una frase que me fascina, y ojo, hay que leerla con cuidado. Si le hubiese consultado a los clientes qué querían, hubiesen dicho caballos más rápidos. Opa. Entonces Henry Ford dice que efectivamente hay que guardarse las ideas porque el cliente no sabe. Número 2, no es el trabajo del consumidor saber qué quiere. Y Steve Jobs, nos están poniendo la situación complicada. ¿Es esto correcto? Es correcto decir, hey, las ideas son solo mías. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es mejorar nuestros productos en la dimensión correcta al entender las necesidades humanas. Entonces, Henry Ford tenía razón.
Si ustedes ven en la frase, él inmediatamente está explicando qué es lo que dice que ocupaban los clientes. ¿Qué ocupaban? Algo más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que no es responsabilidad del consumidor saber qué es lo que quiere y mucho menos saber qué es lo que ocupa. En ese momento, lo único disponible que fuese más rápido eran caballos. No sabía que existían los carros, por ejemplo. Pero el cliente le estaba diciendo algo más rápido. Entonces, inmediatamente para romper el mito número 2, las ideas son mías y solo mías es falso. Entre más cerca estemos con los clientes, entre mayor comunicación tengamos y más podamos ver su contexto y sus necesidades, mejores soluciones vamos a construir. Ahora, ese es un lugar que me encanta. Y cuando ustedes estén buscando inspiración, se los recomiendo. Es una aplicación que se llama Reddit. Pueden descargarlo para teléfono. Aquí estamos viendo con suma claridad la capacidad creativa de las personas. Contexto, fotografía a la izquierda, es una familia, la mamá va al hotel, cuando va a utilizar la secadora de pelo se da cuenta que no le sirve, entonces corta un vaso, pide cinta a recepción y hace un cambio a esta secadora. Imagínense lo humillante que debe ser para el creador de esta herramienta, saber que su herramienta no funciona para el grupo de consumidoras que ella lo diseñó, que él lo diseñó. Sin embargo, aquí vemos creatividad en su máxima expresión. Luego el de la derecha. Ese me encanta y de hecho lo aplico en mi casa. ¿Qué es? Para poder acomodar más ropa en menos volumen, utiliza las chapitas de las bebidas en lata y entonces ponen el gancho o pone el gancho en el huequito de la tapita. Es una solución súper sencilla y súper innovadora porque es súper creativa. Estos son el tipo de cosas que rompen el mito número 2. Las ideas son solo mías porque solo yo y solo yo. Falso. ¿Qué pasaría si cuando yo estoy desarrollando este gancho, le comparto a mis clientes? Hey, vean, esta es mi idea. Quiero aprender, quiero medir para poder construir lo correcto. Estos son el tipo de aprendizajes que nos permiten tirar el mito número 2. Entonces, veamos un caso real de negocio de cómo es que una de las empresas más grandes de alimentos de consumo generó una solución escuchando, hablando con sus clientes. Entonces, observar. Punto número 1. ¿Qué estaba pasando? Y lo que queremos es entender el contexto del cliente. Ya por la fotografía podemos adivinar de quién estamos hablando. Entonces, el objetivo de negocio era tratar de aumentar las ventas de milkshakes. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos desarrollaron un perfil base de los clientes. Entonces, sabía quién iba a comprar a McDonald's estas milkshakes. Y entonces deciden ir a preguntarle, hey, vea, queremos vender más milkshakes. Usted como cliente nuestro, ¿qué nos dice? Vea, deberían de hacerlas más grandes, deberían de hacerlas de colores, deberían de poner el envase de cartón para que sea amigable con el ambiente. ¿Ok? Sin embargo, ninguno de esos cambios tuvo efectos en las ventas. Ninguno. ¿Cómo? Pero no es que Roy nos está diciendo que si yo observo y escucho a mi cliente, puedo generar cambios. Sí, pero para que una pregunta funcione, hay que hacer la pregunta correcta. Entonces, hay que reflexionar. ¿Qué es lo que tenemos que solucionar? Y para esto hay que crear supuestos con base a las necesidades de los clientes. Y de nuevo, cerremos los ojos. En el punto número 1 veíamos que era construir, medir, aprender. Entonces yo voy a construir un supuesto para poder medir y así aprender. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos trataron de entender el problema correcto. Porque en el momento en que usted entiende el problema correcto, puede generar las soluciones correctas. Entonces, hicieron 2 preguntas muy específicas. Y de nuevo, como cuando uno está en clases y los profes dicen, hey, esto entra en examen, lo que está en negrita es súper importante. Pregunta número 1, ¿qué trabajo estaban tratando de hacer que causó que contrataran una milkshake a las 6 de la mañana? Contexto en la historia. ¿Qué es lo que pasa? En Estados Unidos, McDonald's descubre que el 56% de las milkshakes se venden entre las 6 y las 8 de la mañana. Y luego, además de eso, descubren que la gran mayoría son hombres, que la gran mayoría solo compran milkshake y que entran, compran y salen. Es para llevar. Ese es el contexto. Deciden hacer esta pregunta. ¿Qué trabajo quieren hacer que causó que contrataran este producto? Cuando estemos pensando en soluciones, y aquí de verdad, si puedo decir, tratemos de llevarnos algo,
son estas preguntas. Cuando estamos consultándole a los clientes, ¿por qué? Tratemos de más bien enmarcarlo con qué trabajo. ¿Qué trabajo quería hacer usted que causó que usted contratara este lapicero, esta botella y así sucesivamente? Y pregunta número 2. Piensa en la última vez que estabas en la misma situación, necesitando hacer el mismo trabajo, pero no viniste acá. ¿Qué fue lo que contrataste? Esas fueron las 2 preguntas que hizo McDonald's. Y ojo con las respuestas. Respuesta número 1. Cuando no venía a McDonald's, compraba un banano, pero era lo peor del mundo, porque en 3 mordiscos se me acababa el banano y por ahí de las 9 de la mañana ya tenía hambre. ¿Ok? Número 2. A veces compraba una dona. Y realmente el problema no era que me sentía mal, sino que era muy cortita y me dejaba las manos grasosas. Entonces, no importaba que yo me engordase, el problema es que me dejaba las manos grasosas. Número 3, a veces compraba como este pancito tostado, pero el problema es que era muy seco. Entonces tenía que manejar, en un momento manejaba con las rodillas y al pancito le untaba como lactocrema o algo para que supiese mejor. Entonces, no era buena idea. Y por último, a veces me comía un chocolate, un Hershey's, pero era tan grasoso que me sentía un poco culpable. Literal, equipo, esas fueron las respuestas que dieron los consumidores estadounidenses a McDonald's cuando hicieron esas 2 preguntas. Y tratemos de un momento de cerrar los ojos y tratar de recordar. Entonces, se acababa muy rápido, dedos grasosos, no era conveniente, era muy grasoso. ¿Ok? Entonces viene el punto número 3, hacer. Vamos a validar nuestros supuestos. Vamos a construir, medir y aprender. En este momento vamos a aprender. Entonces vamos a validar nuestros supuestos. ¿Y qué fue lo que hizo McDonald's? McDonald's, número 1, agregó pequeños ingredientes a la milkshake. Entonces cuando la gente estaba tomando, se tragaba una pasa, una almendra, algo que generaba como este despertar. Número 2, la hizo más densa para que costase mucho más el... Y número 3, creó una línea dedicada para atender a los clientes en la mañana que buscaban sus milkshakes. Ahora, ¿se acuerdan de la pregunta número 1? ¿Por qué contrataban una milkshake? Resulta ser que el estadounidense tiene un proceso de viaje a su trabajo como de 1 hora. De su casa a su trabajo duran en promedio 1 hora. Y entonces iban manejando y decían, hey, yo tengo una mano en el volante, pero tengo otra mano disponible. ¿Qué voy a hacer? Voy a comprarme una milkshake. Aquí no vamos a emitir juicios. Ellos querían comer una milkshake a las 6 de la mañana. Bueno, adelante. Y McDonald's entendió que para generar esta experiencia de forma más mágica, iba a hacer esos 3 puntos. Agregar pequeños ingredientes, hacerla más densa y una línea dedicada. Ahora, si cerramos los ojos y recordamos, esto va unido al mito número 2. Las ideas son mías y solo mías. Falso. Nunca vamos a ser capaces de entender por completo la necesidad de nuestros clientes, el contexto de nuestros clientes y cuáles son las dimensiones correctas en las que hay que mejorar el producto. Entonces, el mito número 2 es falso y la forma correcta es, entre más hablemos con los clientes, más estemos con ellos, más fotografías, conversaciones tengamos, más sencillo va a ser construir algo de valor. Aprendizajes claves. Hay que observar para entender los trabajos por hacer. Hay que reflexionar para entender cómo dar una experiencia de 10 estrellas en nuestra propuesta de valor. Y hay que hacer. Es decir, hay que validar y constantemente validar nuestros supuestos. Ahora, aquí no voy a ser tan extenso, voy a dar 2 casos mucho más sencillos de cómo el negocio o los negocios tratan de generar soluciones. Entonces, el primero es el caso de Honda. Honda, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón está destruido. Los caminos están completamente desbaratados, no existen carreteras, los vehículos están dañados. Entonces Honda crea la motocicleta que ven a la izquierda. Se le conoce como el Super Cup. Entonces el Super Cup 3000 era casi que una motoneta, creo que se llaman, mucho menos potente. Pero en Japón era el éxito. Un montón de gente utilizaba esta motocicleta, llamémosle. Ellos querían ir al mercado gringo. A la derecha vemos la motocicleta
promedio que utilizaban los gringos. Una motocicleta grande, robusta, poderosa, que podía viajar muchos kilómetros. A diferencia de la Vespa que utilizaban en Japón, no tenía mucho sentido. Pero ¿qué fue lo que hizo Honda? Honda entendió que si hacía pequeños cambios en cómo comunicaba su producto, hablaba al consumidor de forma correcta. Entonces, esta es la publicidad que ellos utilizaban por ahí de los 60s. Vean que, por ejemplo, decía que en Honda ustedes conocen a las personas más amables. Y aparece esta fotografía de la gente que se desplazaba en el campus de la universidad. Luego sale esta otra fotografía de que ustedes con una Honda pueden ir a donde quieran en un viaje cortito. ¿Por qué esto es importante? Porque en el momento en que entendemos las necesidades de nuestros clientes, podemos hablarles en su idioma. Y esto fue lo que hizo Honda. Honda entendió que no podía competir con esta moto gigante Harley Davidson porque no podían ir la misma cantidad de kilómetros, no podían ir a la misma velocidad, no podían llevar lo mismo. Era imposible competir de tú a tú. Entonces Honda entendió, hey, yo voy a competir en otro trabajo por hacer. Voy a competir en el trabajo por hacer de desplazarme en distancias más cortas. Estos son el tipo de cosas que solo logramos cuando hablamos con nuestros clientes. Cuando entendemos de que las ideas mías y solo mías son falsas. Entre más compartan sus ideas, mejor. Esa es otra fotografía de conocemos las personas más amables en Honda. Entonces, de nuevo, vean el contexto, viajando con su hija, viajando con su hijo, viajando con flores, con regalos, con su mascota. Viajes cortos, pero un mensaje claro. Mismo contexto. Ahora, claramente el contexto de la publicidad no aplica hoy por muchas razones. Sin embargo, el mensaje clave es, entre más cerca estemos de nuestros clientes, mejor. Ahora sí, mito número 3. Ser innovador y o creativo es algo con lo que se nace. Y aquí me encanta empezar con la frase de Pablo Picasso. Todo ser humano es un artista. El problema es cómo permanecemos siendo artistas una vez que crecemos. Eso es clave para nosotros. ¿Por qué? Porque si se acuerdan al inicio, hacíamos esta pregunta. ¿Cómo era su creatividad cuando eran niños a hoy? Y muchos hablaron de que perdieron esa creatividad o que es muy diferente. Esto no debería pasar. Las organizaciones, los equipos, las universidades, tenemos que fomentar la creatividad porque es el músculo de la innovación. Si queremos generar innovación que sale de las aulas y se convierte en emprendimientos, tenemos que empoderar a los equipos a que se sientan creativos. Y quiero darles un ejemplo. Se llama Google X. Esta es una empresa que pertenece a todas las compañías de Google que se denominan una fábrica que dispara ideas a la luna. ¿Qué nos enseña esto? Dos cosas. Disparar ideas a la luna nos recuerda que hay que soñar en grande, que ninguna solución, que ningún producto, que ninguna tarea debe buscarse chiquito. Y recuerden que uno de los objetivos era darnos la confianza de cambiar el entorno. Esta es una de estas señales. Tenemos que tener la confianza de que podemos generar un cambio en nuestro entorno, con nuestro conocimiento, con nuestras capacidades. Sin embargo, hay que recordar que hay una realidad. Entonces se necesita un proceso. Google X entiende esto. Y después yo les voy a compartir un link de una charla espectacular donde podemos ver cómo es que Google X hace esto. Para nosotros, y romper este mito, lo que quiero dejar claro es no. Ser innovador y ser creativo no es algo con lo que se nace, es un músculo que todos podemos desarrollar y es necesario entender que desde pequeñitos somos creativos y somos capaces. Ahora, aquí quiero traer dos comentarios. Y llamémoslo el paradigma de la niña, la pinta y la Santa María, que estoy seguro que apenas empezaron a escuchar esa frase, se activaron un montón de neuronas y se acordaron entonces de estudios sociales, de Cristóbal Colón y la niña, la pinta y la Santa María. Hay que entender el paradigma de el valor de memorizar versus un trabajador del saber. ¿Cuál es la diferencia radical aquí? De que el valor de memorizar era algo que se utilizaba hace muchos años en la revolución industrial. Ya hoy esto no es viable, ya hoy esto no es la forma correcta. Y hay que convertirnos en trabajadores del saber, que nos pagan por el conocimiento que tenemos acá y que no es memorizar. Es cómo utilizo la información, cómo utilizo mi creatividad
para generar soluciones de impacto a mi entorno y que generen impacto positivo a las personas que están alrededor mío. Y también les regalo el paradigma del sistema educativo. Este señor, Sir Thomas Robinson, falleció este año, falleció el mes pasado, y tiene una de las charlas TED más maravillosas que se van a encontrar. Y solo lo voy a dejar en modo de pregunta. Va a depender completamente de ustedes si quieren ir a verla o no. No voy a hacer énfasis en la pregunta. Sir Thomas Robinson contesta la pregunta de ¿el sistema educativo mata la creatividad? ¿Sí o no? Al final de la charla, yo les voy a dejar mi correo. Si alguien quiere responderme la pregunta, yo les voy a responder de vuelta lo que creo. ¿Por qué? Porque esto es una conversación, no es un monólogo. Y entonces quiero escuchar qué piensan de esta pregunta. Pero antes, primero véanse el video. No lo vamos a ver aquí, yo se los voy a enviar en el link, ahí le van a echar una ojeada. Ahora sí, mito número 4. Hay que dejarlo todo para emprender. No sé si han escuchado esto, pero nosotros, o por lo menos la televisión, nos ha enseñado que estas personas que emprenden dejan la universidad, dejan el trabajo, dejan absolutamente todo, se esconden en un garaje y crean una solución. Eso es falso, absolutamente falso. ¿Por qué? Empecemos por, ¿la innovación se volvió más difícil? Esa es una pregunta. Y sabemos que hoy por hoy las compañías han visto un detrimento del 65% en las últimas décadas sobre sus retornos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que la innovación se ha vuelto más difícil. Lo que quiere decir es que nos hemos vuelto más malos innovando. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en números en vez de personas. Nos hemos enfocado en entender cuál es el comportamiento numérico en vez de las necesidades cualitativas. Entonces, mito número 4, hay que dejarlo todo para emprender. Falso. No es necesario. El aprendizaje está fuera del aula, está fuera del edificio. Lo que hay que hacer es entender las necesidades, pero esto puede pasar en paralelo. Podemos tener nuestros trabajos, nuestras carreras universitarias, nuestra vida y desarrollar un emprendimiento. Es más, les cuento de que no existe, y es el punto número 2, no existe valor en ser el primero del mercado. Es falso. Eso también es un mito. Las empresas que fueron las primeras en el mercado tuvieron menos probabilidad de éxito y menos fuerza en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 10 clientes, los primeros en el mercado tenían menos, tenían solo 2, mientras que los que entraron después tenían 8 de estos 10. Entonces, ¿hay que dejarlo todo para emprender? Falso. Nuestro rol en escenarios de innovación es disminuir el riesgo. ¿Cómo? A través del aprendizaje validado. ¿Cómo? A través del ciclo que vimos de construir, medir, aprender. Ya lo vimos con el ejemplo de PepsiCo, lo vimos con el ejemplo de McDonald's, lo vimos con el ejemplo de Honda. En el momento en que yo entiendo a mi cliente y sus necesidades, puedo construir soluciones de impacto. Ahora, ese fue el paso número 1 y ya llevamos 1 hora. La siguiente parte voy a durar 5, 10 minutos a lo sumo, porque son mucho más sencillas. Entonces, paso número 2, cómo empezar nuestro propio camino hacia la innovación. Aquí, de una vez, me encantaría recomendarles herramientas que aceleran este aprendizaje. Entonces, esos son 3 libros base, pero chicos y chicas, base, que podemos utilizar para generar innovación. No importa si queremos trabajar en la parte académica y 100% científica, aquí hay grandes herramientas que nos permiten validar este aprendizaje. ¿Y cuál? Lo vimos en el mito número 1. Yo quiero construir, medir, aprender. Entonces, el libro número 1 se llama Sprint, de Jake Knapp. Aquí vamos a aprender cómo solucionar problemas en 5 días. Literal, en 5 días. Yo he hecho más de 400 talleres de este tipo y les puedo asegurar, esa metodología funciona. Número 2, el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo. ¿Qué es esa carajada? Bueno, es una herramienta muy útil de cómo podemos organizar equipos, proyectos y tareas para entregar más, que se llama Scrum. Y número 3, se llama Running Lean, que es un pensamiento de mentalidad ágil. Estos 3 libros, de verdad, si se quieren hacer un regalo para ustedes del futuro, es leerse estos libros. Estas 3 herramientas van a permitirles innovar más, validar más, aprender más, construir más. Son herramientas críticas
para el desarrollo de innovación. Ahora, claramente no vamos a hablar de las tres, así que más bien voy a hablar de otra que no les mencioné, que se llama Design Thinking. Si se acuerdan, lo vimos al inicio con el ejemplo de PepsiCo, luego lo volvimos a escuchar con el ejemplo de McDonald's. También ocurre en el ejemplo de Honda. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es Design Thinking? Es una serie de ejercicios que nos permiten desarrollar empatía con los clientes, definir posibles soluciones, idear estas soluciones, crear el prototipo y validarlo. Es un proceso de construcción cíclica. Es el método científico para la innovación. ¿Cómo funciona y por dónde empezamos? La idea es ver esto rapidito, porque si no, sé que se me duermen. Entonces, ¿qué es Design Thinking? Design Thinking es una mentalidad que busca mejorar la situación de nuestros clientes a través de las experiencias que ellos tienen. Eso es el punto clave de Design Thinking. ¿Cómo yo mejoro esta experiencia? Y entonces nos obliga a considerar las experiencias para poco a poco entender cuál es la solución correcta y entender que a ellos no les interesa nuestra solución, a los clientes les interesa su problema. Entonces traten de pensar, como cuando uno va a la IA, va al Tribunal Supremo de Elecciones, va a Colby, va a LICE, ellos tienen una solución, pero a ustedes no les interesa esa solución. A ustedes lo que les interesa es que solucionen sus problemas. Y peor aún es cuando la solución que te ofrecen no es una experiencia gratificante. Algo en lo personal que a mí me encanta es ir al supermercado. Yo disfruto montones de ir al supermercado. ¿Por qué? No sé. Y algo que me encanta comparar es, por ejemplo, la experiencia del automercado, la experiencia de Walmart, la experiencia del Perimercados, la experiencia de Palí. Claro, hay razones por las cuales existen distintos de estos centros. Sin embargo, limitémonos ahora solo a la experiencia. Cuando comparamos las experiencias, hay una que es mucho mejor que las otras. Y sin embargo, en todas yo hago lo mismo. Yo lo único que quiero es ir a comprar. Yo quiero ir a comprar mis alimentos. Pero las razones de la experiencia son radicalmente diferentes. Ese tipo de análisis sobre la experiencia es el design thinking. Ahora, al final, ¿qué es el design thinking? Es una metodología enfocada en solucionar problemas que busca mejorar las experiencias. Y entonces es como que nos pusiéramos unos lentes y estos lentes nos obligan a entender cuáles son las necesidades de mi cliente, cuál es el trabajo por hacer de mi cliente y cómo puedo hacer que mi cliente se sienta mejor antes, durante y después. Esta es la magia de design thinking. Nos obliga a ponernos estos lentes y aprender de forma diferente cuál es la solución correcta. Y ahora quiero compartir con ustedes los 6 principios claves de cómo utilizar design thinking. ¿Por qué? Porque la idea era darles herramientas. Y la idea es que ustedes a partir de mañana, cuando quieran solucionar una o algún problema, van a decir, hey, ¿cuáles eran los principios claves que dijo Roy? Ah, ok, eran estos 6. Principio número 1, enfocarse en personas reales y necesidades reales. Esto quiere decir, y déjenme ver si encuentro mis post-its, aquí están. Esto quiere decir que ustedes se van a ir a investigar, literalmente, y van a hablar con sus clientes. Entonces, por ejemplo, imaginémonos un segundo el problema del reciclaje. Ustedes como científicos quieren tratar de solucionar el problema del reciclaje. Y lo primero que quieren hacer es, hey, ¿cómo puedo entender cuáles son las necesidades de estos clientes? ¿Cómo? Hablando, conversando, teniendo este espacio en conjunto. Luego, número 2, interactuamos con estas personas para entender su contexto y su necesidad real. De nuevo, una conversación, sentarnos a tomar un café, a preguntar por qué, por qué, por qué. Esos son principios claves para construir algo de impacto. Número 3, cantidad sobre calidad. No se trata de tener ideas exitosas desde el inicio, ya lo vimos. Se trata de tener muchas ideas, muchos problemas y tratar de entender cómo solucionarlos, cómo podemos generar una solución a estos. Y aprender en el proceso. Siguiente, ser visual en el proceso de pensamiento. Y ahora sí, estábamos hablando de los últimos principios y verdad, no se preocupen. Si esto fuera la U, nada más hubiéramos cerrado la puerta y seguíamos, pero el mundo digital es un poco más complejo. Ahora sí, estamos hablando de ser visual en el proceso de pensamiento y de creación de soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos que entender cómo podemos utilizar elementos visuales.
Y recuérdense las fotografías que vimos al inicio, de que había gente que utilizaba post-its, lapiceros, colores. ¿Por qué? Porque las ideas se comunican mejor cuando utilizamos elementos tangibles. ¿Qué son esos elementos tangibles? Van a ser cosas como post-its, van a ser dibujos en la pizarra, van a ser hasta una servilleta. Esto va a permitir que todos compartamos de una mejor manera la información y entendamos todos qué es lo que queremos comunicar. Siguiente, hay que experimentar rápido y barato al validar ideas sin terminar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, de nuevo, recordemos el mito número 1, que hay que construir, medir y aprender. Yo lo que quiero construir no es la solución perfecta. ¿Por qué? Porque no empezamos nunca con ideas exitosas. Y si lo que queremos es constantemente aprender, lo mejor es hacerlo pronto. Tan pronto como tengo una idea, voy y la valido con el cliente. Y por último, hay que tratar de entender no solo los requerimientos tecnológicos, sino una mejor forma de. ¿Cuál es una mejor forma de? Centrados en experiencias. ¿Cuál es una mejor forma de reciclar? ¿Cuál es una mejor forma de hacer cultivos de café? ¿Cuál es una mejor forma de dinamizar la economía del turismo? ¿Cuál es una mejor forma de dinamizar la agricultura de este país? Ustedes, con el conocimiento científico que tienen, pueden generar cambios maravillosos en este país. Es responsabilidad de todos, no se preocupen, no les estoy tirando la responsabilidad solo a ustedes. Pero Design Thinking lo que nos permite es cómo yo puedo validar esto rápido, pronto. Ese es el paso número 2. Y paso número 3, ya para terminar, conectar los puntos de esta innovación disruptiva. Entonces, aquí hay 3 preguntas. Voy un segundo, que estaba pasando una motocicleta. Aquí hay 3 preguntas y un comentario que me fascina. Winston Churchill decía que el éxito consiste en ir de fallo a fallo sin perder el entusiasmo. Esto se llama una mentalidad de crecimiento y es justamente lo que estamos buscando. Tener esta capacidad de avanzar, tener esta capacidad de continuar. Esto es súper importante. Ahora, tratando de responder las 2 preguntas, ¿con quién puedo compartir mis ideas? Aquí hay un tip clave. La mejor persona para compartir las ideas es con sus compañeros. Sus compañeros que tienen información de ciencia, que tienen información del problema, son mucho mejor jueces del potencial de sus ideas que a veces hasta los mismos profesores o los expertos. ¿Por qué? Porque esta persona que está al lado de ustedes, que está en el día a día, tiene un contexto, una visión similar y va a poder decir, hey, qué buena idea la de Raquel. De verdad está súper chiva. Ahora, siguiente pregunta. ¿Dónde puedo buscar más información? Hey, Roy, ¿dónde puedo ir a buscar más de esta información? Tenemos información en Auge, que es la Agencia Universitaria de Gestión de Emprendimiento de la UCR, Una Emprende, o el Parque Tech, o la Incubadora del Tech. Esos 4 lugares van a darles pistas gigantescas de cómo aprovechar fondos del MISIT, cómo aprovechar fondos del BIT, cómo aprovechar fondos de otras entidades estatales y no estatales para dinamizar y probar y construir, medir y aprender. Y por último, y ya con esto termino, mis recomendaciones para buscar inspiración, para buscar más información, libros y podcasts. ¿Qué libros? Ya se los mencioné al inicio. Design Sprint, de Jake Knapp, Scrum, de Jeff Sutherland, Running Lean, de Ash Maurya. Esos 3 libros, los 3 están en la librería internacional, los 3 los van a encontrar en inglés y en español. Inspiración, podcast. Hay 2 o 3. Hay uno que es de Tim Ferriss. Ahí lo pueden buscar, Tim Ferriss. Yo después en un correo les puedo enviar esta información. Hay otro que se llama Masters of Scale, del creador de LinkedIn, que luego lo compró Microsoft. Y hay un tercero que se llama El Diseño de Innovación, que es de Harvard. Esos 3 podcasts son fuente de inspiración segura para aprender cómo empezar a fallar. Por último, y pensando en que esto sea un proceso accionable para ustedes, ¿cómo podemos poner esto manos a la obra? Paso número 1, responder 6 preguntas claves. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuál es su situación actual? ¿Cuáles son las alternativas existentes para los problemas que tienen hoy? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es su contexto? ¿Y cuál es su retroalimentación? Estas 6 preguntas les van a permitir a ustedes construir de una forma correcta una posible solución. Empiecen por acá. Empiecen a responder estas preguntas en Post-it y luego le comparten las respuestas a sus clientes. Paso número 2,
dele forma a sus supuestos. ¿Cómo? Utilizando ejercicios específicos de Design Thinking. No los vimos aquí en esta charla, porque esta charla, la expectativa era generar inspiración. Ojalá. Entonces les recomiendo ir a buscar qué es un Empathy Map, qué son Assumptions and Questions y qué son Need Statements. No se preocupen que esto también está en español y lo pueden encontrar en inglés si queremos practicar. Entonces, contestamos las preguntas, hacemos los ejercicios. ¿Qué hace falta? No nos engañemos. Ese es el último paso. Design Thinking nos permite entender la situación, reconocer dónde se necesita mejorar y después crear un mejor futuro a través del aprendizaje constante. Entonces aquí tenemos 3 grandes aprendizajes para cerrar hoy. No somos nuestros clientes consumidores. Hay que mantenerse curiosos constantemente. Hay que preguntarse por qué, por qué, por qué, por qué. Y por último, los datos no son reales. Aquí están los datos que explican lo que pasa en el mundo. Y aquí está la realidad. Los datos son solo un proxy. Es algo que se aproxima a la realidad, pero no lo son. Entonces, la mejor forma de entender qué es lo que pasa es salir del cubículo, salir del aula, salir del edificio e ir a preguntarle a los clientes qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades, cuál es su contexto. Y tratemos de poner eso en un contexto científico o en un contexto donde ustedes pueden utilizar la ciencia que hoy aprenden para generar una solución. Los cultivos de café, los cultivos de fresa, el proceso de manutención del ganado, todo ese tipo de actividades. Tratemos de entender el comportamiento de los clientes, qué necesitan. Y en el momento en que entendemos sus necesidades específicas, empezamos a tratar de diseñar mejores experiencias a problemas específicos. Yo sé que de verdad, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y el hecho de poner esto en práctica no es tan fácil para el mundo científico. Pero si empezamos por aquí con un problema claro, vamos a lograr romper estos 3 mitos o estos mitos de la innovación. Equipo, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Al final duré 1 hora y 10 minutos. Les agradezco montones el espacio, el tiempo. Inclusive tuvimos invitados maravillosos. A lo más seguro despertaron a más de uno. En mi caso me despertaron un poquillo también. Así que alguna duda, comentario, consultas, comentarios, algo que quieran compartir. Todos están muteados por razones que ya sabemos. Pero si alguien quiere decir algo, voy a seguir con la precaución al tope, ¿verdad? Me disculpo con Roy, de verdad. No te preocupes, Puede no decir pasó al nada. chat si quieren y somos poquitos, entonces de nuevo, ¿verdad? Igual que en otras sesiones pueden aprovechar para quizás comentar y todo, algo que a mí me gusta y creo que los que han sido estudiantes míos o los que han trabajado conmigo en el laboratorio han visto que a veces soy un poco no convencional, ¿verdad? Y creo que una de las razones que amarra esto es un poco este proceso de aprendizaje que he tenido cercano a Roy. Entonces, si alguien quisiera decir algo, ¿verdad? Bueno, Roy, ahí tenemos un Una mensaje. pregunta de Urpi. ¿Cuál es la Eh, diferencia entre creatividad e imaginación? sí, esa fue viejita. Hay un comentario también, pero no sé bien el nombre del usuario, pero bueno, te felicita por la exposición y dice realmente inspirador el mensaje. Muchas gracias. ¡Qué salva! Porque después de 1 hora y media estar sentados y que no les haya regalado nada, qué vergüenza, me disculpan. De verdad para mí es un placer. Esto no es un proceso que uno dice, hey, ya soy experto en lo más mínimo, es un camino, es un proceso. Hay mucha información y lo interesante es que esto no es algo que tiene Unilever, Procter, no, eso es algo que ustedes pueden encontrar en Google y pueden poner en práctica hoy ya. Y de verdad, si hay algo que yo les quiero rescatar es, ustedes ya tienen el conocimiento, tienen la información, como científicos y científicas que son, tienen la capacidad. Ahora, los invito a preguntarse, si han alguna vez sentado con alguien de administración, con alguien de mercadeo, con alguien de antropología o sociología, y juntos tratar de generar una solución. Ahorita con el COVID, ¿qué putas podemos hacer con el conocimiento que tenemos y ponerlo en práctica? Disculpen, aquí también tenemos un ataque, pero de cuadraciclos, es que estoy en el campo. Pero bueno, de verdad, me encantaría que le abriéramos el micrófono a todos. Yo creo que ya solo quedamos los que queríamos estar, pero si alguien tiene algún comentario, algo, más que bienvenido.
Bueno, me voy a aventurar a abrirles el micrófono. Si no, nada más empezamos. Tum, chic, tum, chic, tum. No pasa nada. Vamos a ver. eh, perdón, no crean, yo tampoco soy tan buena en Zoom. A ver, permitir a los participantes. Ok, ya pueden abrir sus micrófonos si alguien quisiera. Bueno, Roy, de hecho, muy interesante que tuvimos una participante de la UTN. Entonces, ¿Ah, sí? no solamente tenemos estudiantes de la UNA, sino también de la UTN y también algunos estudiantes, poquitos, reconozco que no son de biotecnología, o sea, que sé sus nombres, ¿verdad? Y no son de biotecnología. URPI, por ejemplo, no es del énfasis de biotech, sino que es de tropical, ¿cierto, URPI? Entonces, me encanta que tengamos, pues, variedad, ¿verdad?, de estudiantes en esta charla. Y no sé si respondiste una de las preguntas de URPI, que me pareció No. interesante. No. ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e imaginación? En mi caso, y de nuevo, no tengo no te estoy diciendo que es la correcta, es la que yo creo. Cuando hablamos de creatividad, es esta capacidad de poner en práctica la capacidad de generar soluciones. Entonces tenemos esta creatividad como una herramienta. Y la imaginación es lo que uno disfruta aquí, acallado, entre uno y disfruta de sus ideas. Para mí esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cómo se aplica esto a procesos? La creatividad es algo que se puede practicar, se puede desarrollar y es un músculo. ¿A qué me refiero con esto? De verdad, si alguien tiene un post-it y tiene un lapicero, practiquemos ahorita rápidamente para que vean la diferencia. Entonces, creatividad es hacer lo siguiente. Tienen 30 segundos para dibujar un elefante con su mano no dominante. Con su mano no dominante. Entonces, vamos a... Y por favor, de verdad, si alguien quiere seguir jugando, adelante. Entonces, 30 segundos a partir de ya, tienen que dibujar un elefante. Ajá, uy. Pobrecillo, le corté la trompa. Bueno, ni modo. Ok. Ajá. Ajá. Quedan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Estos son el tipo de ejercicios donde uno hace creatividad. ¿Por qué? Porque claramente el elefante que yo dibujé es horroroso. Oh, wow, yo te gano, pero no lo hice yo. Wow, sí, definitivamente también. Sí, es un elefante maravilloso. Lo hizo con Eso su es madre. creatividad. Eso es creatividad. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia, Urpi? La creatividad es un grupo de ejercicios que se pueden utilizar para desarrollar capacidad en el equipo de pensar diferente. La imaginación en mi caso es como cuando creo que vos y yo teníamos el mismo fan de niños, que íbamos en el carro y nos poníamos a imaginar que alguien brincaba. Para mí eso es imaginación. Equipo, no sé si tiene alguna otra duda, consulta, comentario. Creo que ya todos pueden abrir el micrófono. Y si no, de verdad ha sido un placer estar con ustedes hoy, hablar un poquito, recibir a esta gente que nos puso un pachangón hace unos 10, 15 minutos y al final ojalá hayamos logrado responder o yo haya logrado responder la pregunta que nos planteamos al inicio de cómo pasar del aula a los emprendimientos a través de esos 3 pasos. Y ojalá hayamos logrado ver cuáles eran los objetivos de hoy y cómo los logramos, el de empoderarnos a innovar, a despertar la curiosidad y a cambiar el mundo a nuestro alrededor. Si nadie tiene ningún otro comentario o consulta. Roy, vieras de que yo te quería decir, que, perdón, voy a buscar el nombre, Glenda Chacón de la UTN, ella es la encargada de Mercadeo y Comunicación en la sede de San Carlos y le gustaría tener tu correo. Entonces, no sé si me lo mandas a mí, yo luego se lo mando a ella o lo dejas en el chat. Luego Sí, tenemos, perdón. yo te lo mando a ti y de paso te lo mando a ti porque creo que todos tienen el contacto de Stephanie, la profesora. Entonces, como tiene el contacto de la profe, yo le mando a Stephanie el correo con inclusive cosas que mencioné como la charla de Sir Kevin Robinson, los podcasts, los libros, y quien guste, es un proceso de exploración. ¿Qué me ibas a decir? Perdón. Y lo que podemos hacer es dejarlo para todos los presentes, esa información en las redes sociales de la ABAP. Entonces pueden encontrar la charla en YouTube y toda la información que Roy nos envíe, la vamos a colgar en el Instagram, en el Facebook y en el Twitter, pero el Twitter nos permite menos caracteres, entonces mejor en Facebook y en Instagram. Y luego, bueno, tenemos un comentario de Stephanie Sánchez, que muchas gracias por la charla, estuvo excelente como siempre.
Roy, también yo te quiero agradecer porque la verdad es que quería una visión distinta. Ahora hemos venido en bloques muy enfocados a la academia, academia, academia. Las últimas 2 charlas fueron de emprendimiento, pero que hasta cierto punto nacieron en la academia. Entonces quería una perspectiva diferente, exógena, ¿verdad? A este sistema de adoctrinamiento de, ¿cómo decirlo? De La control. niña y la pinta de la Santa María. Exactamente. De la niña y la pinta de la Santa María. De la Santa María. Entonces, muchísimas gracias por Con tomarte el gusto. tiempo. Muchos de ustedes no lo saben claramente, pero yo sí porque soy su hermana, ¿verdad? Y Roy tiene mucho trabajo. Ahorita que está trabajando en Brasil, pero en Costa Rica, tiene muchísimas cosas por hacer. Entonces, ahorita de verdad lo tenemos aquí casi que porque soy la hermana, ¿verdad? Pero muchas personas te están agradeciendo también por motivos de seguridad. Direccioné todos los chats a la, Ah, o sea, a mí, al digamos. host, ajá, a ti. Ajá. Urpi dice, muchísimas gracias, muy valiosa la información. Sofía dice, muchas gracias por la charla. Y me parece también importante decirlo porque uno a veces está ciegas, ¿verdad? En este tipo de actividades, no ve las caras de las personas, no ve el lenguaje corporal, no ve nada. Entonces es difícil. Y bueno, quería comunicarte Gracias. el montón de mensajes, ¿verdad? Que la charla estuvo muy entretenida, muy bonita, la selección de música excelente por parte de, de los Aunque invitados si estrella. no lo saben, en realidad yo los llamé porque sentí que se estaban durmiendo. Entonces de una vez le dije, hey, entren y me despiertan a la gente. No estoy Por molestando. favor. Eh, Más personas dicen muchas gracias. La charla fue demasiado necesaria en estos temas, más a los científicos que a veces son muy académicos. Muchas gracias por la charla, muy enriquecedora, un gustazo. Muchas gracias por la charla, por la información y los libros compartidos. Inclusive alguien dice, se nota que es el hermano de la profe. No sé qué quiso decir con eso, Rachel, pero bueno. Quiso decir que éramos muy lindos, que hablábamos muy bien. Exactamente. Pero bueno, si alguien quisiera finalmente abrir el micrófono unos segunditos, ¿verdad? Pues puede hacerlo. Si no, pues creo que próximamente ya te dejaríamos ir y daríamos por concluida la reunión. Charla. Ajá, pero de nuevo, desde el laboratorio de informática aplicada. Ah, bueno, Urpi levantó la mano. Urpi, adelante. Yo creo que, Ok, creo que, ya, es que yo creo no. que yo creo que yo puedo desmutear. Sí, ahí sonaba Urpi. Sí, yo creo que a veces cuando hay estas llamadas y uno encerrado hay que tener la oportunidad de escucharnos por lo menos. No, yo sí quería agradecerles muchísimo porque siento que fue muy provechoso y como ese impulso, digamos, tal vez ahora en COVID, ¿verdad? Como que estamos muy acostumbrados a una rutina, como que siempre se hace bajo ciertos parámetros, que tengo el laboratorio, que tengo estos recursos, y bueno, ahora nos limita, pero a la vez no debería limitarnos. Entonces es mucho como observar lo que tenemos también a mano. Y bueno, personalmente quería compartirles también de que en esta pandemia fue muy gracioso porque yo tuve ahí como una idea de poder compartir algunos emprendimientos que estuvieran sucediendo y pues compartirlos en redes sociales nada más. Entonces era como una idea muy pequeña y en eso yo dije, bueno, de fijo no lo puedo hacer yo sola tampoco. Entonces fue en eso que escuché y le pregunté como a otras personas qué les parece y bueno, la cosa es que concretamos una